Hola, hola a todos, ¿cómo están? Qué rico estar de nuevo acá haciendo lives después de mucho tiempo sin hacerlos. Actualmente vamos a hablar sobre las heridas del corazón, cómo sanarlas, cómo liberarlas y transformarlas. Y tenemos un invitado especial que lo vamos a agregar ahora. Así que si están viendo la grabación pueden ir adelantando esta parte y si nos están viendo en vivo, les pido un segundo mientras Pablo se conecta. Hola Cristóbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Linda ¿Qué noche. tal? Hola chicos, ¿cómo están todos? Que se van comentando. Qué rico estar con ustedes acá hablando sobre el corazón. Hola a todas y a todos, gracias por conectarse. Ahí se van a ir sumando a poquitito. Eh, um, bueno, partamos. Súper. Lo que estamos hoy día reunidos acá tiene un propósito muy bonito y siento que es algo que se ha estado moviendo un poco en todo el mundo, en todas las personas que me ha tocado atender, en todas las personas con las que me he estado relacionando, sobre todo de tanto movimiento astrológico, tanto movimiento a nivel país y a nivel global, cada uno en su lugar. Siento que nosotros estamos como en un momento bien movido y hemos estado con Pablo viendo de dónde viene tanto movimiento. Y algunas de esas cosas son heridas del corazón que surgen a la superficie. Entonces, lo primero que vamos a hacer antes de entrar de lleno al tema es un poco presentarnos. Así que, Pablo, si quieres comenzar tú. Sí, me presento. Mi nombre es Pablo Piña. Yo soy facilitador de una herramienta que se llama CAE. Es una activación de la energía Kundalini. Me dedico a eso actualmente. Y bueno, trabajo también con Cristóbal, ahí asesorando empresas. Y hoy día estamos aquí convocados para hablar sobre las heridas del corazón y cómo nos afecta. Eh, Aprovecho igual para presentarme. Mi nombre es Cristóbal Córdoba, yo soy terapeuta y también soy instructor de una técnica que se llama Theta Healing, que busca encontrar cuáles son las creencias limitantes que nos están bloqueando en diferentes áreas de la vida. Entonces, hoy nos reunimos con Pablo y creamos una maravillosa experiencia que le vamos a hablar después. Así es. Entonces hablemos un poco sobre el corazón, un poco este centro energético y emocional. Es un órgano que a nivel energético nos permite un poco regular nuestras emociones. También nos permite conectar a un nivel muy profundo con otras personas y con nosotros mismos. Ujú. Este es un órgano impresionante. De hecho, Pablo les va a leer un poco más ahí de qué es lo que hace el corazón también a nivel como de la energía de nuestro campo electromagnético. Pero es un órgano muy especial y se diferencia mucho de los demás. O sea, ahí te doy la palabra, Pablo, para que tú sigas. Sí, como lo que está dándole vuelta adelante era cuando nosotros tenemos distintas emociones de rabia, enojo, tristeza. Si hacemos conciencia de cómo actúa nuestro corazón, inmediatamente comienza a cambiar la frecuencia cardíaca, nuestra respiración cambia y los latidos del corazón se vuelven lo más intensos o más tenues dependiendo de la emoción. Todos los días transitamos emociones distintas, entonces el corazón está ahí experimentando esas emociones y generando latidos cardíacos que se expanden a través de nuestro cuerpo. Ya cada latido tiene una vibración, tiene una frecuencia. Entonces se va modificando de acuerdo a la emoción y el sentimiento que vamos transitando. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, desde las heridas profundas del corazón, el corazón va a latir con esas heridas y va a generar esa frecuencia y ese latido y esa vibración, expandiendo esa emoción por todo nuestro campo energético. Entonces, tenemos emociones y sentimientos que se transforman día a día, los que transitamos constantemente, y tenemos emociones y sentimientos que están arraigados en el corazón. Y para mí el corazón tiene una función súper importante, porque además de darnos vida, además de recordarnos que estamos vivos por ese latido, por ese sonido, que es el único órgano que genera un sonido y latido, expande información. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo heridas que no sé que tengo, que están sumamente inconscientes en ese lado oscuro de nuestro subconsciente?
y cada decisión que yo tome, cada acción que decida tomar, cada camino va a ir alimentado por esa herida. Unos caminos más que otros, unas decisiones más que otras, ya dependiendo de la herida que cada uno transite. Pero ahí está nuestro corazón para expandir esa información. Perfecto. Entonces, quizás también un poco definir qué es una herida en el corazón. Y yo, bueno, estuve pensando, estuve meditando para poder entregarles a ustedes una definición, porque una cosa es como el sentimiento que quizás todos podemos conocer, pero otra cosa es como poder transformarlo a palabras. Y lo que me llegó fue un poco que son memorias, que son mucho más que memorias en realidad, que están almacenadas, que fueron percibidas con dolor. Ujú. Estas heridas que fueron percibidas con dolor también activan o generan creencias limitantes, sobre todo con la imagen de nosotros mismos y con el funcionamiento de la vida. O sea, yo con un corazón herido, lo más probable es que estoy sintiendo que no soy suficiente, que soy rechazado o que yo me rechazo, que estoy solo en el mundo y que siempre me abandonan. Esas son algunas de las heridas principales que puede estar moviendo un corazón herido que genera estas creencias que posteriormente son comportamientos, son las personas que yo estoy atrayendo, las situaciones que yo estoy atrayendo, y eso obviamente es necesario poder sensibilizarlo para tomar conciencia y para poder transformarlo en algo diferente como una fortaleza, un aprendizaje profundo, que obviamente fue el propósito, que nuestra alma decidió experimentar esto que finalmente terminó como en un daño, pero lo más poderoso es el aprendizaje que hay detrás, pero muchas veces es muy difícil identificarlo. Entonces, la idea es poder abrirnos a ver cuál es ese aprendizaje para poder transformarlo y si no podemos, no somos capaces de verlo nosotros, poder obviamente pedir ayuda profesional para que alguien nos dé una opinión diferente y poder ver por dónde va un poco el camino. Ujú. Sí, y creo que sería bueno poder comentar parte de nuestras experiencias con heridas del corazón que hemos transitado, que hemos logrado ver, que hemos logrado transformar, para que vayamos entendiendo la importancia de esto, de sensibilizarnos, de hacer consciente lo inconsciente, para romper patrones y comenzar a vivir una vida más alineada a lo que realmente queremos. Porque realmente vivimos nuestra vida con un gran porcentaje eh, de forma inconsciente. Y eso es lo normal, es lo normal. Pero tenemos opciones de poder cambiar ciertos patrones y ciertas conductas que no nos favorecen o que no queremos. Y yo quisiera partir por una experiencia que me pasó a mí, que estaba en el aeropuerto, camino a Argentina, iba a dar un retiro allá y perdí el vuelo, perdí pacientes que iba a tomar para hacerles terapia, y se empezó a transformar todo en gastar más dinero del que yo ya tenía presupuestado, sin ninguna retribución. Entonces, inmediatamente, lo que en mí vino fue, me ofusqué, un bloqueo, e inmediatamente me sentí muy mal y estaba como para quedarme en ese estado hasta que yo tomara el siguiente vuelo, desde las 5 de la mañana, que tenía que esperar hasta las 2 de la tarde, al siguiente. Eh, y ahí tuve una sesión con el Chris, Ahí donde fue mi comentario, hiciste trabajo personal, viste por qué te pasó esto. y yo, no, 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 estoy en el bloqueo, sobre el bloqueo, por favor, no, ahora no. Pero sí, es necesario, porque había información importante ahí dando vuelta que no me había dado cuenta, y que ya había sacado el rollo propiamente tal hace muchos meses atrás, pero no me hice cargo. Y estaba todo relacionado con una herida de infancia. Yo soy de padres separados. Mi papá no lo veo casi nunca y desde muy pequeño fue así. Y me acordé de cuando era muy pequeño, 3 años, mi papá me venía a ver a la casa, y estaba como 2 horas solamente y luego se iba y veía como una película, como este Pablo pequeño hacía todo lo posible para que el papá se quedara, todo, trataba de darlo todo. Eh, y la sorpresa era que independiente que yo lo diera todo, papá nunca se iba a quedar.
Entonces eso generó una herida en mí. Yo después le pude dar la atribución a qué más abordaba esa herida, porque no solamente una tristeza y una pena que se generó en ese momento, sino que ahí se plantó una semilla cuya raíz se extendió hasta el momento presente. Porque papá tiene la fuerza, tiene la energía de generar el sustento, ya de crear los proyectos, de crear tu propio camino para sentirte estabilizado. Y cada vez que yo iniciaba un proyecto, iba, pero como avión, para arriba, para arriba, para arriba, y llegaba un momento en el que tenía un tope y luego bajaba. Nunca entendí por qué. Ya me empecé a dar cuenta, conciencia de que eso ocurría, porque me estaba ocurriendo en todos los proyectos. Y Patrones. luego generé el enlace con esta pérdida del vuelo, en que si yo estaba pequeño y sentía que aún dando lo máximo papá no iba a quedar, esto me pasaba lo mismo en los proyectos. Aunque yo dé lo máximo, papá nunca va a quedarse. Y era una cuestión inconsciente. Entonces, al transformarse eso, inmediatamente se transforma ese problema que yo tenía con los proyectos. Eh, Como de este tipo, digo, están como el funcionamiento de las heridas. Y realmente yo no le tomaba el peso hasta que empecé a sentirlo y a vivenciarlo. Al igual que en otras prácticas que he hecho con Cristóbal, donde he podido ir a momentos de infancia donde se han generado dolores muy grandes y que yo simplemente los había visto como ya pasó, ya está, pero no, dejaron una huella que hasta el momento se expresaba en cada una de mis acciones. Eh, Claro, entonces, bueno, acá algo súper interesante a resaltar de la historia de Pablo. Una es que es válido estar en la etapa de victimización al principio. Todo el mundo dice como no hay que victimizarse, está mal, pero ¿saben qué? Es parte de enfrentar. En el fondo uno tiene que elegir cuánto quiere durar. En el caso del Pablo le duró un par de horas y listo. Se dijo, ahora me toca enfrentarlo, me toca entender por qué me está pasando esto y ponerme en acción a entender de dónde viene esto que me está pasando. Entonces, primero eso, entender que la etapa de la victimización es válida. Cuando a mí me toca ser víctima, yo digo voy a ser víctima un rato para que se me pase y poder expresar lo que estoy sintiendo y después cuando me sienta listo y fuerte para atacar y trabajar, vamos con el siguiente paso. Eh, Eso es por un lado. Y por otro lado, en el caso del Pablo, también podemos ver cómo esta herida, porque muchas personas también se deben estar preguntando, ¿una herida profunda en el corazón se puede sanar realmente? ¿Se puede transformar? ¿Se puede evolucionar? ¿O es algo que te marca para siempre? Y esta es una pregunta muy, muy interesante. No sé cómo lo responderías tú en este mismo caso que estamos hablando de lo que viviste y te diste cuenta, porque también algo importante antes de que me respondas esa pregunta, el Pablo es terapeuta, por lo tanto, él conoce su historia y conoce las heridas. Entonces, hay algunas heridas que nosotros podemos transformar simplemente tomando conciencia de que las tenemos y otras tenemos que hacer un poquito más. En otras sí tenemos que trabajar. Hay algunas cosas que solamente tomando conciencia yo puedo cambiar el patrón y comenzar a sanar. Y otras cosas que necesitan asistencia. Es lo mismo que cuando uno se da cuenta que te pasa algo de salud y dándote cuenta tú cambias el patrón y listo, dejas de comer sal o empiezas a comer un poco más de vegetales, pero otras cosas necesitas ir a una intervención médica que te operen algo, o sea, es parte del proceso. Entonces, tengamos claro que, porque algunas personas dicen como ya me di cuenta, lo hablé, tengo la herida del abandono y estoy listo. No, hay cositas que hay que trabajar un poquito más. Entonces, cómo viviste tú ese viaje de transformar esa herida? o sea, primero, esta información del padre me llegó en un momento en el que estaba haciendo cualquier cosa en la casa y comencé a ver todo esto como una película. Lo vi y dije, bueno, me tengo que hacer cargo en algún momento. Lo anoté, lo escribí y todo porque me llegaba la emoción, me llegó el momento específico en el que me pasó, qué edad tenía, veía lo que sentí, sentía lo que sentía ese Pablo pequeño, lloré un montón, pero ahí no se provocó un
proceso de liberación y de cambio y transformación. Ahí se provocó un proceso de conciencia donde yo tuve la oportunidad de ver esa información y hacer algo al respecto con esa información. Pero yo no hice nada. Tiempo después me pasa esto del aeropuerto y claro, es como el llamado a aquí todavía hay algo pendiente, hay algo que hacer y esto es una forma de expresión de esa herida, pero hay más, hay más. Eh, y yo te diría que no hay herida en el corazón que no se pueda transformar y cambiar. No hay herida Sí, en el corazón que no pueda ser cambiada, transformada y liberada. Tan solo necesitamos conciencia, trabajo interior, eh, indagación para descubrir qué es lo que hay también en esas memorias ocultas. Y nada, generar ese trabajo para cambiar y transformar. Constantemente estamos en ese viaje. sí. En mi caso personal también les puedo contar una anécdota. Bueno, primero también darle las gracias al Pablo por abrirse con nosotros acá y por estar comentando cosas de su intimidad personal y exponerse de esta manera, lo encuentro genial, así que muchas gracias, Pablo. Y bueno, como Pablo también cuenta cosas personales, yo también les voy a contar algo personal. Cada vez que yo voy a dar un curso de lo que sea, se me activan cosas en mi interior que yo necesito como transformar para tener la información suficiente para dar el curso de la mejor forma. En este caso, como voy a dar el curso de Sanando tu Corazón el próximo sábado, obviamente que han estado surgiendo todas las heridas que estaban guardadas en mi corazón, que yo no sabía que tenía, y para poder ir transformándola. Entonces, lo primero, obviamente, es como, ay, de nuevo tener que seguir, llevo 15 años haciendo trabajo personal, ¿por qué toca ahora de nuevo que quiero estar en otra cosa? Pero bueno, esa fase me dura 5 minutos, después agarro mi cuaderno y me pongo a hacer trabajo personal, empiezo a sentir, a escucharme y a procesar la información. Y en este caso, de repente me pasó algo, porque me vino como una necesidad de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y pasa que como estamos trabajando con el Pablo, yo de repente veo al Pablo trabajando que él es como muy metódico de hacer una cosa a la vez y hacerla como hasta que lo termina y lo hace súper bien. Y en mi caso a mí me gusta comenzar 10 cosas al mismo tiempo y ir de todo a poquito a poner una energía hasta que termino. Entonces yo me puse a pensar, ¿por qué? ¿De dónde viene este patrón? ¿Por qué no soy como el Pablo? En ese sentido, ¿por qué tengo que estar abriendo tantas cosas al mismo tiempo? Entonces, de repente, bueno, me puse en el estado meditativo, que es la técnica que uno también se puede como autoterapiar, que eso me encanta, en el momento, y me vino una imagen de yo, no sé, 5 años, haciendo por primera vez mi cama de chico. No sé si alguien se acuerda cuando hizo por primera vez su cama, pero bueno, me llegó ese recuerdo porque en el estado teta te llega toda esta información sobre lo que te está pasando para poder sacar esas creencias limitantes. Entonces, en este caso, yo me veía poniendo las sábanas, y no sé si saben, pero las sábanas tienen un lado. La sábana superior tiene un lado que va hacia abajo y uno que va hacia arriba. Entonces, yo estaba haciendo mi cama, yo llegué, la hice porque nunca había hecho mi cama, nadie me había enseñado a hacerla. La hice, terminé, y de repente llega mi papá a mi habitación y me dice, yo estaba totalmente orgulloso, feliz, porque por primera vez había logrado algo de adulto y tenía 5 años, entonces para mí era como algo, un paso, y yo estaba como celebrando si al fin hice mi cama. Y mi papá llega y dice, tienes la sábana superior dada vuelta, así no se hace. Y eso fue, pero para mí, con 5 años, mi papá no fue ni agresivo ni malo, tampoco fue como una manera muy amorosa, pero no fue una mala manera. Pero a mí eso fue suficiente para que yo sintiera, yo hago las cosas mal y me tengo que preocupar de hacerlas bien. Entonces, bueno, desarmé toda la cama, la hice de nuevo y siguió el tema y luego me llega otro recuerdo. Y en este recuerdo era el Día del Padre, era la misma época, como a los 4 o 5 años, era el Día del Padre y en el colegio o en el jardín, no me acuerdo, me habían hecho escribirle una carta al Día del Padre, entonces yo le ponía, hola papá, te quiero mucho, espero que lo pases bien, no sé, algo como muy clásico de niño. Entonces llega el domingo, le entrego la carta a mi papá, súper feliz y orgulloso del cariño y el amor que yo le había puesto, todos los colores de la carta y eso, de eso todavía debe estar por ahí. Y mi papá dice, te falta una H en hola. Hola se escribe con H. Y yo así como, bueno.
todo mal, hago todo mal, todo mal. Entonces nunca más escribí la final, obviamente. Y después me llega otro recuerdo que dice que estaba aprendiendo por primera vez matemáticas, entonces estaba recién aprendiendo a hacer los números, imagínate. Y el número 8 yo lo había hecho como dos circulitos juntos. Y mi papá llega y me dice, el 8 nunca se hace así. Se hace como el infinito. Me dice, tiene que quedar junto, no separado. Y eso entonces como tres episodios lo que me estaba mostrando mi mente, me estaba diciendo, si- siempre sientes que haces todo mal, por lo tanto tienes que hacer muchas cosas a la vez para sentir que estás haciendo lo suficiente, porque si me tengo que tener 10 cosas listas y alguien me lo revisa, o mi papá, entre comillas, mi papá falleció hace 10 años atrás, por si acaso, si alguien me lo revisa, yo tengo que tener al menos algo avanzado en todas las cosas que tengo que hacer. Entonces como que viene de una necesidad, como un desespero. Y dije, wow, wow, tengo la creencia que siempre hago todo mal, por ende, tengo que estar haciendo muchas cosas a la vez, porque si alguien me revisa, yo no quiero estar haciendo que me falte algo de lo que tengo que hacer, o estar haciendo algo mal. Entonces, yo siempre me estoy preparando y de alguna manera esta herida, que podría llamarse quizás el no sentirse suficiente, o también podría ser la herida del rechazo, esa herida de alguna manera siempre me ha impulsado a buscar la excelencia. Entonces yo, por ejemplo, esta herida por lo general, si alguien se está razonando con lo que yo digo, siempre te hace buscar la excelencia laboral. Entonces lo más probable es que tú hayas buscado la excelencia en el colegio o en la universidad o en tu trabajo. En el caso mío fue la etapa del colegio fue la rebeldía, pero cuando me toca trabajar en lo que yo realmente quiero, entonces yo busco la excelencia. Entonces, efectivamente, el no sentirte suficiente te trae un beneficio enorme, te trae que desarrolles tus habilidades, te trae que aprendas cosas nuevas, que busques sacar tu máximo potencial, pero siempre con el dolor de quizás lo estoy haciendo mal, quizás alguien me va a decir que lo estoy haciendo mal, o este miedo del rechazo y eso. Entonces, en mi caso, yo pude liberarme de esa herida para poder realmente hacer lo que yo quiero hacer y no como desde una necesidad, desde un apuro, desde tengo que hacer todo esto para ser suficiente para alguien. Entonces, bueno, después de este proceso, nosotros identificamos las creencias limitantes, que en el caso mío era como siempre hago todo mal, en el caso del Pablo, no me acuerdo cuál era tu creencia limitante, ¿te acuerdas? Era como, ya le No, dijiste, era como, no, haga lo que haga, como que mi papá no no soy está presente. suficiente. No soy suficiente, era uno, y por más que haga, por más que dé lo máximo, nunca voy a hacer que papá se quede. Fuertes, fuertes creencias. Entonces lo que nosotros hacemos a través del proceso es liberarnos desde lo más profundo del subconsciente de estas creencias, poder reprogramarnos en positivo y hacer diferentes técnicas de sanación que nos permiten recibir una sanación no solamente en nuestra mente como está programada, sino en el sistema energético. Hacer una sanación en la estructura del corazón en todas sus dimensiones y obviamente en nuestros comportamientos, en la forma en la que sentimos y se genera entonces al sacar esta creencia un cambio demasiado, demasiado profundo y trascendental. En el fondo, en mi caso, se ve una mejoría en el trabajo, bueno, en el caso del Pablo también, porque estaba relacionado con el trabajo y en muchas otras áreas de la vida. Entonces, de eso queremos al principio un poco compartir algo demasiado, demasiado personal con ustedes para que vean también que todos estamos en el mismo proceso. Y en el caso de mi disposición personal es poder entregarle atajos a las personas para que no se den todo el esfuerzo que nosotros hemos hecho para descubrir estos caminos, para hacerlo quizás un poquito más fácil, un poquito más suave y un poquito más rápido, más efectivo, no darse toda la vuelta que quizás nos hemos tenido que dar nosotros. Ujú. Entonces, eso es un poco lo que estamos Ahí, haciendo. ahí, de esto que estuvimos hablando, ya podemos sacar conclusiones de todos tenemos heridas del corazón. Partamos por ahí. Todos tenemos heridas del corazón. Y las heridas no están relacionadas en su totalidad con traumas, con eventos fuertes, como ya lo vemos. Va a depender del sistema propio de cada uno, Sí, de cómo la aborde nuestro sistema. Y de ahí tenemos
un montón de información posterior a nosotros que viene del linaje, que viene de papá, que viene del traje generacional, que ya viene en una programación que nos dice cómo enfrentar ciertas situaciones. Y esas situaciones nosotros las pueden ser tan simples como hiciste mal la cama, como para que eso en ti sea como que no estoy haciendo nada bien y quede una huella, o que, no sé, alguien haya sufrido, por ejemplo, alguna violación o algo así de fuerte, estoy hablando. Eh, pero cualquier tipo de experiencia puede dejar una herida en el corazón. Basta con que tú o yo, que somos distintos, lo abordemos de una manera diferente y sintamos y percibamos ese dolor de una manera distinta para que se integre la herida en nosotros. Exacto. Porque muchas personas piensan que los niños que son más sensibles tienen algo mal, y eso no es así. Si una persona es más sensible, significa que va a poner límites antes al daño. Entonces, si un niño no aguanta que le agarren el brazo, ese niño, si no, apenas no aguanta que le agarren el brazo, no va a permitir después que le peguen. Se va a salir de ese lugar, va a saber que ese lugar no es donde debe estar. Entonces, la sensibilidad es algo muy, pero muy valioso. Yo estoy seguro que hay muchas personas conectadas y que van a ver la grabación que son altamente sensibles, se le llama así a estas personas que tienen una sensibilidad emocional elevada, y creo que también lo empecemos a ver como un beneficio, una fortaleza, y le saquemos el estigma de que es algo malo. Lo que sí tenemos que aprender es cómo vamos a afinar estos sentidos de la sensibilidad para que sean realmente una fortaleza y no sea tan difícil vivir con esta sensibilidad, sino que podamos tener toda la ayuda de esta herramienta en nuestra vida y sepamos cómo usarla. Sí, es real. Es necesario que empecemos a ver esa sensibilidad como un beneficio, porque esa sensibilidad nos da el potencial de generar conciencia. La sensibilidad nos permite sentir y un poco traernos al presente también, porque son muchas las personas que están todo el tiempo con tanta información en la cabeza, llena de pensamientos rumiantes, y el medio que nos rodea no nos favorece en ese sentido porque nos llena de estímulos por todos lados. La tecnología, la televisión, que las largas horas de trabajo, que tener que llegar a hacer nuestra propia vida y así un sinfín de actividades. Y la verdad es que la sensibilidad nos permite la conexión con nosotros mismos, con nuestra propia esencia. Exacto. Bueno, chicos, creo que es hora de mencionarles. Nosotros tenemos, a partir de todo lo que les hemos contado, hemos obviamente creado una dinámica que salió un poco realmente canalizada. Eh, de hecho, el Pablo estaba teniendo un sentimiento de que queríamos hacer algo en grupo y yo, él sin contarme, una noche después soñé que estábamos en un lugar presencial haciendo un curso y me metí un poco como a ver de qué se trataba y veía que estábamos haciendo como una sanación a través como de las personas con los ojos cerrados. Entonces me imaginé que era a través de una meditación al principio y así es como obviamente lo empezamos a hablar con el Pablo, lo empezamos a discutir, empezamos a practicar también un poco el contenido y decidimos generar esta experiencia presencial que se llama Sanando tu Corazón este próximo sábado. Por un tema de capacidad de la técnica que hace Pablo, que les va a comentar ahora, son solo 12 cupos y que ya de hecho ya están casi llenos. De hecho creo que solamente nos quedan 4 en este momento. Y el curso tiene 4 módulos. Los primeros 3 módulos los voy a dar yo. Se trata de una hipnosis regresiva, que es en el fondo un proceso meditativo que te va a llegar a las profundidades de tu subconsciente para poder analizar cuál es el estado de tu corazón y para poder cambiar y sanar y sacar afuera esas heridas para poder transformarlas en fortalezas. Eso es un poco lo mío. Vamos a hablar de creencias limitantes, vamos a hablar de los tipos de heridas, y vamos a hablar entonces de cómo transformar esto acá en lo terrenal concreto, como también en tu subconsciente. Y luego viene el cuarto módulo que el Pablo les va a explicar ahora. Entonces, es muy importante generar conciencia de cuál es esa herida. Quizás muchas personas reconocen qué tipo de heridas tienen y saben cuáles les gustaría trabajar, de dónde vienen. Hay otras personas que no saben y necesitan un proceso de indagación profundo
a través de la hipnosis para encontrar esa herida, encontrar de dónde viene y generar una transformación en el subconsciente. Toda esta parte ya la vemos, la empezamos a sentir, la vivenciamos corporalmente, y luego pasamos a un proceso donde la energía es la que se hace cargo. ¿De qué? De liberar bloqueos, de liberar emociones reprimidas. Entonces, después de abrir el campo ya con la actividad de Cristóbal, nosotros vamos a hacer una actividad de activación de la energía Kundalini. La energía Kundalini es la energía madre, es la que nace desde la base de la columna y sube hasta nuestro séptimo chakra. Y lo que vamos a hacer es potenciar ese canal para amplificarlo, para que suba con gran potencia, entrando a los planos energéticos y liberando la información de baja vibración que está disponible para ser liberada y sanada. Y así podamos ir potenciando el trabajo que ya hicimos con Cristóbal para liberar esos bloqueos. Esos y otros. Porque realmente en el momento presente, cuando estemos haciendo la actividad, tu propio cuerpo va a tener disponibilizado ya ciertos canales donde va a transitar la energía para liberar ciertos bloqueos. No tienes que ser consciente, aquí no se trata de un proceso de conciencia, sino que de sentir qué está sucediendo en tu cuerpo, dónde se está movilizando la energía y qué es lo que estás experimentando. La energía hace lo suyo. En mi Instagram pueden ver videos de qué se trata esta técnica para los que no sepan. Eh, pero es netamente entregarse al movimiento de energía para que sea esta la que genere el proceso de sanación. Ya pasamos por un proceso mental, por así decirlo, donde vamos a hacer un trabajo de reconocimiento, de conciencia, y luego pasamos a entregarnos, rendirnos a la experiencia de liberación a través de la sanación energética. Buenísimo. Bueno, chicos, esa es nuestra experiencia que viene este próximo sábado 20 de mayo a las 10 de la mañana en Providencia, Chile. También lo vamos a transformar online para que todas las personas que son de otros países o personas que no pudieron asistir al curso también puedan asistir, y vamos a avisarles por las redes para que puedan estar ahí en contacto. Sí, así es. Así que bueno, si tienen alguna duda respecto al taller, si quieren más información, escríbanos a mí o a Cristóbal para que les podamos hacer envío de esa información que requieren y así puedan tomar esta experiencia, porque realmente es lo que es. Es una experiencia de liberación, de sanación profunda, para comenzar a vivir la vida de una manera distinta, más conectada, libre de esos bloqueos. Am, solo para agregar algo que me parece interesante, que muchas veces en las sesiones que hago hay personas que quedan como perdidas o confundidas, quedan como con una visión demasiado expandida y eso lo toman de forma no positiva. Y yo diría que cuando nosotros entramos en procesos de sanación, se genera una liberación de un bloqueo. Ya, por ejemplo, yo me vinculo con la vida con una rabia, ya que está ahí por una herida muy antigua, y ese bloqueo cuando se va, dejo de experimentar esas experiencias con esa rabia. Entonces me queda un vacío. Ese vacío requiere ser llenado. ¿Pero de qué? De una nueva experiencia. Y en esta oportunidad, desde el amor y desde mi verdadera esencia, ya sin este bloqueo que antes me generaba la rabia y con la cual yo me expresaba, ahora tengo la oportunidad de llenar este vacío con nueva información. Entonces, nada, solo quería como contar esa experiencia que es como pasa, y que nos muestra muy bien también cómo funciona la liberación de un bloqueo y qué cosas podrían pasar eventualmente. Sí, bueno, y también contarles que cuentan con nuestra asistencia, seguimiento y siempre pueden acercarse a nosotros para continuar con su proceso. Nosotros como terapeutas siempre somos súper cercanos, buscamos que todas las personas que están haciendo un proceso con nosotros puedan escribirnos cada vez que lo necesiten, compartir y poder un poco
hacer un seguimiento y hacer un proceso hasta que obviamente termine y sea un cambio de vida profundo. Así que eso, chicos, por mi parte, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día y nos estamos viendo en persona después de tanto, tanto, tanto tiempo. Algunas personas, de hecho, que nos conocimos en la pandemia online y al fin nos vamos a poder dar un abrazo en persona. Así que les mando un fuerte abrazo a todos y nos estamos viendo este sábado. Nos vemos, que tengan una linda noche. Chao, Cris, muchas gracias. Chao, chao, que estén súper. Chao.